Como anunciamos, ¿no? Con nosotros está el escribano Jorge Cledo Silva, historiador, contándonos siempre alguna historia, algo interesante nos trae. Días pasados hablábamos sobre el cine de Alvear, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre una de las escuelas que hace poco tiempo se ha reestructurado, se ha transformado a nueva, ¿no? Que tiene que ver la Escuela 602, que ayer cumplió 106 años de vida. La Escuela Gendarmería Nacional, que está apadrinada justamente por Gendarmería Nacional, y ayer hubo un importante acto donde, se le pasó un poquito la historia de la misma. Pero hablando de historia, los tengo aquí al escribano que va a estar con nosotros contándonos desde el comienzo, cómo se inició todo, esta histórica escuela, estos 106 años que van transcurriendo. Escribano, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. Buen día, Tony, y buen día para toda la audiencia. Y efectivamente acá estamos para tratar de contar a toda nuestra audiencia qué era lo que pasaba, cómo se fundó aquella escuela. Así que estamos para eso. Ahora, cumple 106 años, ¿no? Digo, ¿es la escuela más antigua de Alvear o hay otras que tienen más antigüedad, más años? Mira, en primer lugar hay que ver cómo las escuelas se iban fundando, ¿no? Primero eran todas escuelas nacionales, en todas primer nacionales. lugar, ¿no es cierto? Entonces iban por número, claro, ¿no? Acá tenemos la escuela que primero se fundó en Alvear, es la 79, Ajá, que es donde la mayoría le conocía antes como la Escuela Nacional número 79. ajá. Y después viene la 202, que era esta, ¿no? Claro. Ahora bien, más adelante, allá por el año 1979, las escuelas nacionales pasaron todas a la provincia. Entonces por eso es que le agregaron a cada una de esas escuelas, le agregaron 400. Por ejemplo, la 79, que era toda la vida, fue la 79, a partir de ese año pasó a ser la 479. La 202, que era esta escuela, que nosotros estamos hablando, la famosa escuela de Panchocuela, 202, esa pasó a ser 602. En este claro, momento es la 602. Claro. ¿Por qué? Porque la nación pasa todas las escuelas a las provincias para que las provincias sean las que manejen todo el asunto directivo, administrativo de todas las escuelas. Entonces la nación se queda sin escuelas. Claro. Entonces pasan todas con el agregado de ese número 400, entonces todas pasan, las escuelas que eran nacionales pasan a ser. Por ejemplo, si nos ponemos a ver que la escuela 123, ¿por qué 123 y no tiene otro número? Porque era una escuela provincial, nació como escuela provincial. Ajá. 123, entonces como siempre fue provincial, entonces no pasa y no se le agregó los 400. Así como claro, esa, hay otra escuela como la 184, que sigue siendo 184. Claro. Esa es la razón de por qué la numeración, ¿no? Y por qué son las más antiguas, ¿no? La más antigua es realmente la 79, ¿no? Claro que sí. Mirá vos, ahí está. Bueno, hablando un poquito entonces de la Escuela 602, ya nos metemos desde lleno, cumplió 106 años ayer. ¿Cómo fue? ¿Cuándo da inicio la fundación? ¿Cómo comienza toda la historia ahí? Bueno, yo les cuento, en primer lugar por ahí pido disculpas por decir por ahí 202, claro, no 602 como es actualmente, porque toda la vida fue 202 y muchas personas cuando uno va a hablar sobre la escuela, todavía hay mucha gente que dice la 202, ¿no? Claro. Entonces es 602, por supuesto, pero hay muchos que todavía lo recuerdan así. Claro. Entonces, y también hay que ver el contexto, ¿no? Estamos hablando del año 1918. Hay algunos que dicen que fue el 11 de noviembre y hay algunos como la primera directora que decía que en realidad fue el 30 de septiembre, pero bueno, quedó como que es el 11 de noviembre del año 1918 que se crea la escuela de Panchocué, como se llamaba, ¿no? Entonces, en cómo era la República Argentina en aquel momento, en 1918, con algo absolutamente distinto a lo que es ahora por
toda la, digamos así, el avance tecnológico, etcétera, 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 de caminos, de comunicaciones, ¿no? Entonces había una necesidad de instruir y de alumnos que vivían más en los ejidos de Alvear, ¿no? Entonces, en 1916 decíamos que asume la presidencia de la República Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que está desde 1916 hasta 1922. En 1922 entra Marcelo de Alvear como presidente de la Nación hasta el año 1928. En 1928 vuelve a ser elegido Hipólito Yrigoyen, que fue destituido por un golpe militar encabezado por el general Aramburu en el año 1930. Bueno, pero en aquella primera vez, entonces, había esa necesidad, como decíamos ahora, porque como también estaba Alvear, brevemente, muy brevemente, porque tenemos mucho que hablar, vamos a contar cómo era el asunto. En el año 1901, el 2 de febrero del año 1901, pasa por primera vez por Alvear el tren. Mirá. Al pasar el tren en el año 1901 se transformaron varias cosas, ¿no? Porque el ganado se llevaba, no había todavía frigoríficos grandes, pero comenzaban a haber frigoríficos, se llevaba ya no se iba por arreo los animales, sino que iban en tren, los trenes de carga, ¿no? Después se comenzó a plantar muchos citrus, que se iba también todo para el mercado de abasto de Buenos Aires, ¿no? Bueno, todo eso modificó la estructura económica y sobre todo productiva de Alvear. Se plantó muchos citrus, sobre todo en la zona de Panchocué. Más adelante, en la zona de La Choza, se plantó, tenían un emprendimiento citrícola pero muy grande, en La Choza, la familia Meyer, ¿no? Bueno, muy bien, entonces en esa zona de Panchocué comenzaron a plantar y también habían más personas, ¿no?, que se dedicaban a eso. Bueno, entonces se encargó para que se creen escuelas, ¿no? Y salieron para que vean los lugares que sean los más indicados donde se crearían las escuelas. Una era en Panchocué, otra era en Pirayú y otra era en Arroyo Méndez. Entonces sale el señor Viviano Sousa, que tenía conexiones con la que fue la primera directora, a hacer una recorrida. Y en esa recorrida encontraron en la zona de Panchocué, lo que nosotros conocemos ahora como si se llamara como el fondo de Panchocué, un lugar donde había tierra colorada, un poco de tierra colorada, donde se plantaba y donde había un núcleo de alumnos, ¿no? Entonces ahí en ese lugar, y tenemos también el nombre de dónde fue el primero que digamos así, se prestó para que se haga en la casa de él una escuela, que era el señor Daniel Romero, así se llamaba. También ahí al lado vivían los vecinos Siriaco Godoy, que tiene parientes, dejó descendencia, Hipólito Ruiz Díaz, todos los Ruiz Díaz casi vienen de por ahí. Entonces ahí comienza, y la primera directora de la escuela era la señora María Emilia Gil Gómez, que en aquel momento nos imaginamos también que tenía que ir hasta la zona de Panchocué. Esto, para los que conocen, más o menos queda de acá de Alvear, quedará unos 20 kilómetros más o menos. Es en la zona donde actualmente está la escuela de Panchocué. No era esa, ¿no? Pero era en esa zona, ¿no?
Bueno, entonces comenzamos a ver, nos llamó la atención quién era esta María Emilia Gil Gómez, ¿no? Y entonces, conversando, investigando, nos contaron, también algunos le conocíamos, a la madre de Maneco Silva, que se llamaba doña Juana Gil, madre de Maneco Silva. Y empezamos a ver, y ella, Juana Gil, había venido también con la primera directora de Corrientes, y era hermana de la primera directora. Entonces, por ahí, después fuimos al cementerio, ahí están los padres de María Emilia Gil Gómez, y después ella se casó con Ernesto Villa, así se llamaba el marido de ella, y más se fueron a Misiones más adelante, ¿no? Y parientes, un hermano de Maneco, fue a vivir también a la casa de ella en Posadas Misiones había que estudiar. Todavía no sabía José Bonifacio Silva, Dávila y Marfusi, todavía no habían creado la escuela comercial cuando ellos tenían que ir allá. Porque yo también tuve que ir a estudiar afuera los primeros años. Bueno, al margen. Entonces, decíamos que esa directora, la primera directora, era la señora María Emilia Gil Gómez. Entonces tenía que trasladarse hasta ese lugar. Ahí hicieron la escuela, luego se casa ella y pide ya para que le cambien de escuela, porque no podía ir hasta allá y pasar toda la semana y más de la semana, también por los tiempos, no había autos, casi, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando del año 1918, ¿no? Entonces queda en reemplazo de ella Virginia Marredo, así se llamó la segunda directora de esa escuela, siempre allá, pero ella trató de mover todos los resortes que podía y trajo a la escuela más cerca de Alvear. Ella trajo esa escuela medio enseguida, vino a la escuela ya en 1930, 1931, vino enfrente de donde hoy está en la escuela que se quemó, ¿no es cierto? Claro. Ahí enfrente, que era primero era de Rolando. Rolando era un español que dejó también una vasta descendencia acá en Alvear. Le conocimos a Rolando, que trabajaba en lo de Martí, le conocimos a las hermanas, que estaba con Pinedo, con Casal. Una familia muy grande dejó Rolando, que vivía en esa zona, este español Rolando. Y la escuela le dio un lugar bien enfrente donde después vivió un Fermín Martínez, alias Puyuca Martínez. Bien enfrente de donde hoy está la escuela. Esa escuela estuvo ahí hasta el año 1954. ¿Qué pasó en el año 1954? La escuela comenzó a hacerse antes por el segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, y se inauguró la escuela en septiembre del año 1954 con una gran ceremonia donde estaba como intendente Oscar Jaime Álvarez. Oscar Jaime Álvarez, alias Cacho Álvarez, fue el que estaba en ese momento como intendente de Alvear. Y entonces, en ese lugar donde nosotros conocimos la escuela 202 todavía, entonces, en ese lugar era un edificio que había muy pocos como esa escuela. Había otra escuela acá en Alvear que era la escuela que se hizo en Pirayú,
que todavía existe algún vestigio de esa escuela. Pero también, para los que conocen, en las inmediaciones de la Cruz, antes de llegar a la Cruz, hay otra escuela igual a esta, o sea que eran escuelas iguales, ¿no? Y también ahí en la Cruz, ya en el centro, hay otra escuela igual. Todas eran parecidas, con muy buen material, tenía casa para porteros, para el director, o sea que ahí cambió, digamos, todo, ¿no? Vamos a recordar brevemente algunos de los primeros directores de esa escuela, ¿no? Que estaban, como decimos, hasta el año 1954, ahí al lado de lo de Rolando, y después en el lugar donde está hoy, que refaccionaron. Yo creo que que ya están trabajando en esa escuela, creo, no estoy seguro. Sí, están trabajando. Bueno, entonces, la primera, como dijimos, fue María Emilia Gómez, y la segunda directora, Virginia Marredo. Preguntamos quién era Virginia Marredo, dónde vivía, y hicimos encuestas, hicimos entrevistas, y todos nos decían que era en la casa donde por último vivía José Sosa. Ahí vivía doña Virginia Marredo. Hicimos una entrevista que ya le voy a alargar ya la entrevista, a doña Rosa Fernández. Rosa Fernández, que es la madre de Marito González le dicen, que era alumna de esa escuela en el año 1935. Yo tengo grabada, en otro momento vamos a pasar la grabación, de doña Rosa González. Doña Rosa González, ella venía cuando era la 202, ahí donde está actualmente ese edificio, venía de las chacras. Y ella decía, le preguntamos en qué venía, si venía a caballo. No, ella venía caminando, todos los días venía caminando. Que en ese momento, cuando ella venía, estaba hasta 4º grado la escuela, ¿no? Y que tenía doble turno, o sea que hasta 4º grado tenían la mitad a la mañana y la otra mitad a la tarde. Y me dice, ¿usted sabe, doctor, quién venía a la escuela con nosotros? El doctor González. ¿Pero cómo le digo, el doctor González? No, él vivía cuando él iba a la escuela, él vivía donde actualmente vive Victoriano Fernández. Todos le conocen a Victoriano Fernández, donde vive. Son varias chacras más allá de donde estaba la 202. Pero el doctor González, sí, dice, venía en un petizo blanco todos los días, venía con nosotros, que nos juntábamos los que veníamos de aquel lado. Dicen, venían los faleros que vivían ahí cerca de, en la zona de las chacras, ¿no? Vivían las alemanas, las Hamann, decían, ¿no? O sea que tenían un alumnado muy grande, que venían todos. ¿Y en qué venían? Y algunos veníamos caminando, como yo, decía ella, y otros venían a caballo. Y el doctor González, sí, dice, nosotros le llamábamos todo Hidalgo, le conocíamos por Hidalgo. Claro, me dice, porque él era hijo de don Benigno Hidalgo, que era un dirigente político muy importante acá en Alvear, don Benigno Hidalgo. Y después, don Benigno Hidalgo reconoce los hijos que tenía con esa familia, pero el doctor González no quiso cambiarse de apellido, tomar el apellido paterno, porque ya tenía una carrera hecha, porque estaba inscripto en varios lugares. Entonces, tal vez por eso, dice, no quiso, pero él fue nuestro compañero y así siempre lo reconoció en ese lugar, ahí en los Echeverría. Había varios Echeverría, dice, que también venían porque tenían, dice ella,
cerca de donde está Pitaco Lescano, dice, ahí cerca estaban algunos de los Echeverría. No sé, en este momento no me acuerdo, dice, quién de ellos era, pero vivían ahí, y de ahí iban varios. O sea, que nosotros y me dijeron, ¿por qué usted vivía ahí? Porque al lado, dice, era una chacra del patrón de mi padre, que era el dueño de Ñanderú. O sea, que trabajaba en Ñanderú, pero ellos vivían ahí en ese lugar. Y dice que ese lugar donde se hizo después la escuela, la escuela de 202, lo donó el señor Melchor Susini. Bueno, seguimos con los directores de aquella época. Después de Virginia Marredo, le sigue doña Angélica Luisa Nabone de Almosni, que estuvo desde el año 1949 en la escuela. Es la madre de Nena Almosni, como le conocemos, que ella estuvo como directora de ese lugar, ¿no? Y también estuvo Alfredo Cabral, estuvo Lucio Ismar Favilla, Teresa Soto, Eva Rovira y algunos más que después vamos a recordar también algunos más que estuvieron también como directores en esa escuela y algunos maestros, ¿no? Pero nos llama poderosamente la atención la importancia que tuvo esa escuela, la 202, hoy 602, para toda esa zona de Panchocué, porque venían desde muy lejos a esa escuela. Y le decíamos, pero ¿en qué iban los maestros a la escuela? Y primero, dice, iban en sulky, y después algunas ya tuvieron auto y se iban en auto y llevaban a las otras maestras, algunas. Ahora, los maestros eran todos acá de Radio Urbano, iban todos hacia allá. Claro, exactamente, pero todos eran así, todos. Ajá. Pero, por ejemplo, algunos eran de afuera, en el sentido de que nacieron en otro lado, claro, ¿no? Y que esto también nos sirve para algunas cosas. Por ejemplo, acá nosotros le tenemos a 3 que fueron ahí maestros, ¿no? Marciano Panuncio, Alfredo Cabral y Lucio Ismar Favilla. Estos 3 no eran de acá, pero estamos hablando allá por el año 40 en adelante. Ahora, ¿por qué se hacía esta situación? Porque en Alvear no había escuela secundaria. No había escuela secundaria hasta el año 1955, que en el 55 comenzó la escuela secundaria. Luego hubo un año que, por distintas razones, no siguió, y la primera promoción fue en el año 1960. Eso, como le dije anteriormente, la escuela comercial fue fundada por José Bonifacio Silva, por José María Malfuzzi y por el doctor Héctor Oscar Dávila. Fueron los 3 fundadores de esa escuela, de la escuela comercial. Claro. Pero antes de eso, el que terminaba la primaria debía irse a otro lado, claro, si quería continuar con los estudios, ¿no? Cuando yo entré a primer año, entonces ahí en ese momento estaba como que seguía adelante, no seguía adelante, y como mis hermanos tuvimos que irnos, teniendo 13 años, nos fuimos, cada uno se iba teniendo esa edad a otros lugares para hacer la secundaria. Con esa edad íbamos en lugares donde no conocíamos, donde era todo absolutamente distinto,
pero bueno, teníamos que estudiar, entonces Claro. hacíamos como todo. Entonces por eso saco a colación esto, porque estos tres, como muchos otros de los que fueron maestros, estudiaron en otro lado, no estudiaron en Alvear, los anteriores a eso, ¿no? Claro. Después, más adelante, cuando la escuela comercial tuvo el reconocimiento, digamos así, legal, entonces ahí también en ese momento la escuela normal comenzó a funcionar en La Cruz. Entonces hacía hasta tercer año y luego el cuarto y quinto año salían maestros desde la escuela normal de La Cruz. A partir de esa y del año 1960 hubieron maestros que se recibieron en La Cruz. 1960, y algunos dicen que la primera promoción de La Cruz, de maestros de La Cruz, fue en el año 1959. Bueno, de todas maneras, en esa época había que ir a estudiar afuera, y por eso que estos maestros, como todos los otros, por ejemplo, María Emilia Gil Gómez vino de Corrientes, Virginia Marredo también se estima que vino de Corrientes, la señora Luisa Navone estudió en otro lado, Favilla era de Libre. Y hablando de Libres, también no me quiero olvidar, y ya le voy a recordar a una de las maestras que tuvo, ya moderna esta maestra, pero tuvo muchos años en donde es la 602, que es Alcira Beatriz de Onofrio de Simón. Esta señora estuvo mucho tiempo ahí en esa escuela y hizo, digamos así, con todas las compañeras, armó siempre un equipo que era muy 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 interesante, y siempre estaban en las fiestas. Otro de los maestros, por ejemplo, que estuvieron ahí, los enumero por si alguno lo llegara a conocer: María Blanco de Acuña. Otra era Filisberta Carneiro, que era pariente también de Donofrio. María Mercedes Pavón de Borda. María Mercedes Pavón de Borda era la madre de Teresa Borda, la madre. Todos le decían Doña Chava. Ella también le llevaba en auto a la 602, ¿no? Después estaba Alba Fernández, que era la hija de el farmacéutico Antonio Fernández. Después estuvo Antonia Zorrilla, casada con un Zapa. Él estuvo también, que muchos lo conocieron, don Rafael Eduardo Romero, que era un maestro muy 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 conocido, también por supuesto que estudió fuera. Estuvo Laura Silva, también trabajó ahí, una hermana mía. Herminia Machado de Mieres, que tampoco era acá. Brunilda Machado de Yaris. Yaris era un alemán que era radiotécnico, muy conocido también en Alvear, vivía bien enfrente donde actualmente está la DEPEC, ahí vivía el señor Yaris, muy entendido en todo lo que sea mecánica, de pequeña mecánica. Estuvo también Ellen Mara Almosni, Tiki Almosni, que era hija de de la señora Navone de Almosni. Tuvo también mucho tiempo Seólida Tobar de Eusebio, María Esther Rojas de Artaza, y después también tenemos muchos alumnos que estuvieron, muchos alumnos que estuvieron, porque casi todos los de esa, digamos así, de ese vecindario iban a la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Ponce,
con los cuales nosotros estuvimos varias veces, que vivían ahí cerca los Ponce, y todavía viven ahí cerca. Entonces ellos iban a esa escuela, y tenemos también algunas fotos de ellos bailando en un festival de la escuela, ¿no? Donde fue cuando la escuela cumplió los 50 años, en el año 1968 cumplió 50 años, perdón, y en ese momento se hizo un gran festival ahí, y donde estaban también, teníamos la foto de esta gente de los Ponces, la gente de Falero, que vivía ahí cerca, la gente de Chamorro, también ahí a la vuelta, la gente de Don Juan Jiménez, que vivía ahí, todo en ese sector, y aún más allá, como la gente, había unos lescanos que también vivían, en fin, había mucho alumnado en esa escuela, ¿no? Y fue todo, digamos así, un conjunto de personas que fueron, que tenían su núcleo en ese lugar, y estaban orgullosos de eso, y muchos se fueron a trabajar después a Buenos Aires, teniendo esa base que no la podían tener si no hubiera esas escuelas, ¿no es cierto? Claro. O sea que es muy interesante toda la historia. Nosotros tenemos que resumir un poco, porque si no vamos a continuar, pero es muy interesante toda la historia de esta escuela 202, hoy 602, ¿no? Nosotros teníamos también el nombre de muchos alumnos, ¿no? Por ejemplo, por decir solamente algunos, ¿no? Chamorro ya dijimos, Montenegro, que vivían también cerca, Corrales, los Saucedos, que vivían una chacra más acá, una hija de don Nené Verdún. Don Nené Verdún vivía, después de lo que es el Aeroclub, una chacra más allá vivía don Nené Verdún, de ahí ellos iban a la escuela 602. Polí Falero, con él tuvimos también una entrevista con Polí Falero, no contó bien todo, cómo de dónde venían, tenían que cruzar más o menos 4 chacras ellos para venir caminando, ida y vuelta, por supuesto, ¿no? Segovia, teníamos hijos de doña Ramona Congo, Nilda Alegre, hicimos también con Nilda Alegre, tenemos una grabación donde ella nos contaba que ella vivía ahí cerca de donde está Rosendo Sena, de ahí ella se iba a frente al ex matadero, digamos. Exactamente, frente al ex matadero. Claro, ahí está. Entonces toda esa zona era y Alvear en ese momento no tenía camino asfaltado. El camino asfaltado recién se inauguró en el año 1972. Claro. 72. Era todo campo eso. Todo. Claro. Y digamos así, los caminos eran de tierra. Ah. O sea que cuando llovía, ahora que estaban en estos días fue el Festival del Folclore ahí en Santo Tomé, y cuando contaban los que iban que era todo camino de tierra, y ahí en los Cuay, donde se pasaba por los Cuay, cuando llovía un poco ya no se podía pasar, entonces era toda una odisea para ir en ese momento. Dentro de ese contexto también nosotros tenemos que ubicar cómo se realizaba la enseñanza, y los maestros rurales, cómo los maestros rurales tenían tanta, digamos así, el deseo, el entusiasmo de enseñar, porque estaban en lugares donde no podían venir al pueblo. ¿Por qué?
primero que porque no había en qué venir. Si alguien tenía autos, no iban a ir los maestros en un auto de alquiler, como se llamaban antes los taxis, ¿no? Porque era una cosa económicamente no cerraba por ningún lado, ¿no? Entonces tenían que vivir en ese lugar, ¿no? Y ahí venían cada que podían. Aparte habían pocos también, ¿no? Habían pocos, exactamente. Claro, también otros temas. Claro. Exactamente. Todo tenemos que nosotros evaluar todo en ese contexto histórico donde se vivía de otra manera. Sí, con mucho más sacrificio, ¿no? Muchísimo sacrificio para llegar, para terminar la primaria, por nomás, ¿no? Sacrificio que hacían la gente, ¿no? Sí. Tremendo. Todo esto nos sirve a nosotros, no solamente como para contar cosas, digamos así, que no tengan relevancia. Tiene una relevancia muy importante porque en base a toda esa historia, entonces toda esa historia, esos sacrificios, cuando se habla de la escuela pública, no pública, eran todas escuelas públicas. Claro. ¿Quién va a poner una escuela privada en un lugar donde no había medios como para como para estudiar este tipo de alumnos, que después los que podían ir hasta que se creó las escuelas secundarias, ¿no? Que ya fue en una época muchísimo más ya habría otras alternativas, otros caminos, ¿no? Ya con la escuela secundaria. Con la escuela secundaria, efectivamente. Claro. Ahora tenemos otras cosas más, como son los institutos de la terciaria, que también salen profesores extraordinarios, ¿no es cierto? Porque estudian, porque digamos que tienen esas ganas, tienen de estudiar, de ser más, de ir, digamos así, progresando, tanto en la parte, digamos así, intelectual en sí mismo, porque hay mucha gente que hacen trabajos muy, pero muy buenos cuando se van a recibir. Entonces da gusto tratar con ese tipo de personas que quieran, digamos así, progresar, sobre todo intelectualmente, ¿no? Claro. Aunque digamos así, no es que ningún maestro se hace rico ni nada por el estilo, sino por esa satisfacción de poder enseñar, de poder darle todo lo que aprendió a otro tipo de personas, ¿no? Claro. Bueno, ir más allá, ¿no? Exactamente. Y bueno, cada una de esas escuelas tiene su historia, sobre todo todas las escuelas rurales. La escuela que estuvo en Pirayú, la escuela, esa escuela que es de Arroyo Méndez, esa escuela también fue creada allá en esa época. Se crearon esa escuela en esos años, en el año 1900, entre el 18 y el 20, nada más que se cambiaron mucho de lugar esas escuelas, ¿no? Pero a mí me parece muy, pero muy importante, y acá tengo una foto de cómo eran la escuela cuando se inauguró esta escuela. Claro. Era, digamos así, que era un lujo. Sí. El edificio y todo lo que las comodidades que tenía para ese momento y en estos lugares, ¿no? Claro. Entonces era sí, tiene un diseño muy parecido al que está ahí, zona de Paraje y Soquís, también hay la escuela. Bueno, ese era el que muy parecido al dibujo, que te quería decir. Claro. El Paraje y Soquí en la Cruz. Claro, yo conocí esa escuela y siempre hacía eventos, bailes, en fin, en esa escuela y concurríamos ahí, muy parecidos. Exactamente, eran todos del mismo plan. Esa escuela de Isoquí entiendo que sigue estando en pie. Sí, entonces, pero también en cada una de esos lugares costaba mucho para ir, porque aún los de la Cruz les costaba ir a ese paraje sin camino, sin nada, ¿no? Claro, entonces, todo esto
nos hace pensar mucho de todos los sacrificios que hacen las personas para seguir adelante, para tener, digamos así, mejor un nivel de vida, ya sea intelectual, ya sea en la parte donde el progreso se ve en todos lados. Sí. Muy interesante. Por eso es que es tan interesante recordar lo que es esta escuela, y sobre todo la escuela esta, la hoy 602, porque muchas de las personas que vivieron siempre por ahí, en todo ese radio de acción, fueron a las escuelas. Claro. Entonces, entre todos ellos, uno empieza a buscar, y ellos mismos dicen, también estuvo fulano, también estuvo fulano. Ahí estuvo mucho tiempo Juan Domingo Sousa, que por ahí pensé que si daba tiempo, qué sé yo, pero bueno, ya no dio para otra oportunidad. Él estuvo como alumno y como portero, estuvo mucho tiempo ahí, que podíamos hablar con él para... Por los años 80, por ahí, ¿no? Exactamente, por ahí. Por ahí, sí, 80 y algo. Y tal vez un poco antes, estuvo Juan Domingo Sousa ahí, trabajando en esa escuela, ¿no? Sí. Bueno, todo eso yo considero que es muy importante. La señora Alcira Beatriz D'Onofrio nos hizo acá una historia de que ella comenzó en el año 1964, y después las veces que fue y volvió como suplente, pero que estuvo como 20 años y se jubiló en la escuela 202, y que ella quería mucho la escuela, y también ella le dejó muy dolida cuando esa escuela se incendió también, claro, ¿no? Que fue hace 2 o 3 años. Sí, por ahí, escuela, ¿no? Sí. Tal vez uno más. Bueno, pero todo estas son cosas muy importantes para que todos los alvearenses sepan de las instituciones que le dieron origen a este querido pueblo de Alvear. Entonces todo sirve, ¿no? Todo sirve, obviamente que sí. Por eso estamos interesados, ¿no? En conocer un poquito, repasar un poco la historia, porque 106 años, hay una historia, ¿no? Hay una historia para contar. Sí. Parece interesante. Y hoy tiene un edificio espectacular, la estructura, todo lo que se hizo nuevo, realmente magnífico. Así que hay más de 100 chicos, Más de 100 chicos que van a la escuela, Es un barrio que ha crecido mucho también. Ha crecido, sí, enormemente. Sí, impresionante. Bueno, Jorge, ¿le queda algo más al tintero para acotar? Mira, quedan muchas cosas, pero lo principal creo que se manifestó, ¿no? Bien. Para que la gente sepa realmente, siempre cosas más, y siempre son cosas muy interesantes, todo esto de la historia de nuestro pueblo, ¿no? No se puede dejar pasar tampoco, cuando hay una fecha así, no se puede dejar pasar. Yo soy uno que no quiero que pase, porque me parece bueno contarle a las nuevas generaciones, ¿no? cómo está esa escuela ahí, ¿no? Sí. Está bueno. Sí. Bueno, agradezco mucho, Jorge, como siempre. Seguramente ya vamos a charlar nuevamente de otro tema, vamos a ir repasando un poquito más. Seguro. Todo esto es muy positivo. Así es. Bien.